Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. ¿Cuál era la naturaleza de las SS-NNR? ¿De qué manera el ocultismo y el esoterismo impactaron en las actividades de esta organización? Esta noche, en la tertulia de El Candelabro, nos vamos a sumergir en el legado y en las polémicas acciones de las SS-NNR. Realizaremos un fascinante recorrido a lo largo de la historia para descubrir cómo esta entidad influyó en la ideología nazi y dejó una huella perdurable en la investigación histórica. Y todo ello de la mano del historiador y escritor Javier Martínez Pina, a quien tendremos esta noche aquí en este programa. Y bueno, aparte por supuesto del equipo del programa, Juan G. Caparrós y José Sevilla. Conduciendo el programa, un servidor, Fernando Mollor. Sin más dilación, vamos ya mismo con las secciones. En primer lugar, Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que esta noche lleva por título Las SS-NNR. Seguidamente, Lugares de Poder con Raúl Ferrero. Y tras Lugares de Poder, esta noche comenzamos una nueva sección que a buen seguro va a encantar a los amantes de la simbología. La hemos titulado Invisible y a la vista, con George Weinberger y Frank Scandell. Y para despedirnos, la Biblioteca del Candelabro con los libros que esta semana recomendamos desde aquí. Comenzamos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Habitación 237. Saludos Fernando, muy buenas noches y muchas gracias por esta nueva invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. El tema de esta noche la verdad es que me encanta desde hace muchísimo tiempo, todo lo relacionado con la ANRB, recordemos, esa búsqueda de la herencia de los ancestros que en la Alemania nazi permitió que en la ficción hayamos tenido películas como las de Indiana Jones en las que los nazis van buscando determinadas reliquias con las que obtener una serie de fines de dominación basadas en el esoterismo, en el poder asociado a algunos objetos, y que más allá de esas, de dos de las películas de la saga de Indiana Jones, tres de las películas de la saga de Indiana Jones, porque la última también va un poquito por ahí, pero bueno, más allá de esa saga, hay alguna película en la que también se recoge parte de esta obsesión en la Alemania nazi por el culto, por la búsqueda y por tratar de que en esos objetos estuviera el secreto para una dominación
que afortunadamente no se produjo y personalmente creo que con esos objetos tampoco hubieran conseguido nada más que recabar distintos tesoros y reunirlos en un sitio. Eso que nos hubiéramos llevado en todo caso, en lugar de estar todo desperdigado por ahí, tenerlo en un único sitio para ir a visitarlo, pero bueno, creo que está la cosa mejor como ha salido finalmente. Me voy a referir a 3 películas hoy. Una de ellas no estrictamente relacionada con la labor de la ANR, pero sí que es verdad que encierra parte de una de las obsesiones, que era la sabiduría que había en el Tíbet. Por supuesto, hablo de 7 años en el Tíbet, la película dirigida por Jean-Jacques Anod, director de El Oso o de El nombre de la rosa, película del año 1997, protagonizada por Brad Pitt, en la que se narra cómo tiene que transcurrir ese periodo de tiempo al que alude el título. El protagonista, por diversas cuestiones, tampoco vamos a hacer ahora demasiado spoiler, pero bueno, sí que es cierto que en esa expedición del protagonista, Heinrich Harrer, es el nombre de la persona real, cuya historia se cuenta en esta película. En esa expedición al Tíbet, que narra la película, sí que está, como digo, el trasfondo de la obsesión por el origen de algunos elementos que impregnaron a la ideología nazi y que provenían o bien de la cultura, o bien de la religión, o bien sencillamente de elementos simbólicos, de elementos artísticos. Es bien sabido que de esa parte de Asia procede la famosa esvástica, que es el emblema nazi por antonomasia, si bien es cierto que con la orientación cambiada de lado. Por eso hay quien a lo mejor no conoce precisamente el origen de esa simbología y que cuando ve alguna representación artística de culturas ancestrales de esta zona de Asia se sorprende cuando ve una esvástica, aunque la vea con la orientación simétrica. Pero como digo, esa es, digamos, una película que refleja esa obsesión que había en parte de Alemania por la cultura en torno al Himalaya, más allá de que, además, como es la cumbre del mundo, los montañistas como el propio Heinrich Harrer lo que querían era subir al techo del mundo. Es una zona emblemática por múltiples razones. Pero sí hay 2 películas que yo creo que sí que recogen esa herencia, esa búsqueda de la herencia ancestral que perseguía la ANR, aunque en la película no se hace, en una de ellas no se hace una referencia directa, pero todos intuimos que algo de eso hay. Es una película, yo creo que injustamente olvidada, a pesar de que es una película un poquito fallida por estas cuestiones de que el director plantea 3 horas de material y en la sala de montaje los estudios dicen no, esto es una locura, esto es inviable, vamos a dejarlo en 1 hora y media y la película en algunos momentos la estás viendo y dice aquí me falta chicha. La fortaleza, título original, The Keep, una película del año 1983 que dirige Michael Mann y que está protagonizada por Scott Glenn, Jürgen Prochnow, Ian McKellen o Gabriel Byrne. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y hay un destacamento del ejército nazi que llega a la zona de Rumanía, una zona agreste, remota, y hay una fortaleza de origen situado cronológicamente en la época de los romanos, pero que oculta algo que va más allá del tiempo, incluso más allá del tiempo de los romanos, y sobre todo dentro de esos saberes ocultos que también en la zona de Centro Europa los nazis buscaban este tipo de reliquias. Algo hay dentro de esa fortaleza a la que alude el título en español, que encierra una fuerza que, si lograra dominarse, y estamos en el mismo caso de lo que sucede, por ejemplo, en las películas de Indiana Jones, proporcionaría a la Alemania nazi una herramienta completamente inatacable. La película tiene elementos fantásticos y sobre todo elementos de terror, y vamos a ver cómo poco a poco algo va despertando dentro del seno de esa fortaleza, y sin hacer demasiado spoiler, el espectador va a querer que eso no caiga en poder de los nazis. Pero sin duda la película que más directamente ha enraizado con toda esta tradición de la búsqueda de la herencia ancestral de la ANR y sobre todo con esos cultos que podían proporcionar un arma a los nazis, es una película que procede de un cómic, adapta un cómic de Mike Mignola y se trata de Hellboy. La primera película, porque Guillermo del Toro dirigió 2, luego hay una tercera película con otro director en la que se trata de reiniciar la saga, pero en el año 2004 Guillermo del Toro dirige Hellboy y vemos como todo empieza precisamente
unas islas del norte de Gran Bretaña, con un templo misterioso en el que se celebra una ceremonia de invocación con unos soldados nazis. Nos recuerda, como no, al final de En busca del arca perdida, y lo que se invoca es nada menos que a un demonio. El Hellboy del título alude precisamente, en su traducción literal, a un chico del infierno con sus cuernos y todo, aunque se los afeita. Sí que lo lleva recortados. Pues en ese esoterismo nazi que está presente en esta película está la sombra de todas esas conspiraciones, de todas esas búsquedas de los objetos que pueda haber detrás de leyendas y tradiciones, y que en el fondo lo que están tratando de mostrar es que el hombre sigue empeñado en otorgar un poder a unos objetos, a unos ritos que trasciendan de lo humano y que proporcionen un poder que sea completamente inatacable y que proporcione una superioridad frente al enemigo. Pues esto ha sido todo por esta noche, Fernando. Una vez más, el agradecimiento a esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 en el Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. ¿Qué eran las SS-ANNRB? ¿Cómo influyó el ocultismo y el esoterismo en las SS-ANNRB? Esta noche en el Candelabro exploraremos el legado y las controvertidas actividades de las SS-ANNRB en un fascinante viaje a través de la historia, y descubriremos cómo esta organización influyó en la ideología nazi y dejó un legado duradero en el campo de la investigación histórica de la mano del historiador y escritor Javier Martínez Pina. Encendemos las velas. Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en el Candelabro, en la tertulia que todos estábamos esperando, muy bien acompañados con buenos amigos. Aquí tenemos a Javier Martínez Pina. Muy buenas, Javier. ¿Cuánto tiempo? Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Pues nada, con ganas de pasar por tu programa. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. También está con nosotros José Sevilla. José. Muy buenas noches. Aprender hoy de un tema interesantísimo y que genera muchísimo morbo. Uh-huh. Pues sí, además uno de tus temas favoritos, ¿no? También. Sí, es un tema que me gusta mucho. Y Juanje Caparrós. Juanje, buenas. Sí, saludo cordial, y yo como José, aprender, y de verdad que es un tema, digamos, al menos intrigante, ¿no? Pues sí, vamos a hablar hoy mucho de nazismo, de las SS-ANNRB. ¿Qué son las SS-ANNRB exactamente, Javier? Pues mira, las SS-ANNRB es una especie de organización, de grupo de estudios que fue creado en Alemania después de que los nazis llegasen al poder. Fue fundado por Himmler, y el primer presidente fue Wirth, y tenían como objetivo pues estudiar el pasado del pueblo germano, de esa raza aria en la que ellos creían más que nadie. Era una organización que tenía distintas secciones, unas secciones dedicadas al estudio de danzas populares, una sección de antropología, tenían una sección de ocultismo, y una de las que a mí más me llamó la atención cuando escribía sobre estos temas, ¿no?, en la revista Más Allá o en Enigmas, era esa sección dedicada a la arqueología germánica, que tenía como objetivo pues encontrar las huellas de la raza aria y algunos otros objetos de poder que ya todos conocemos, ¿no? Siempre se ha relacionado con los nazis, la búsqueda del Grial o del Arca de la Alianza, cosas de ese tipo que nos parecen una auténtica locura, pero que probablemente tengan algo de verdad. Seguro que nuestro amigo Antonio Rentero habrá previamente hablado acerca de Indiana Jones, por supuesto, una película que ha hecho muy famoso esta búsqueda de objetos sagrados por parte de los nazis. José Sevilla.
Bueno, el Anne Hervé es desde luego una de las sociedades más interesantes y también sobre la que se han escrito como cosas bastante más desacertadas, ¿no? Porque en ocasiones se ha exagerado muchísimo algunas de sus facetas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que esto no nace fundamentalmente tras la llegada del Partido Nacional Socialista al poder, sino que nos tenemos que remontar a mediados y finales del siglo XIX, donde aparece todo un movimiento dentro del romanticismo, un movimiento pangermánico. Y los antecedentes más directos del Anne Hervé lo tenemos en algunas sociedades que tienen su desarrollo a comienzos del siglo XX y hasta los años 20, y que van a ser en última instancia las que van a permitir el desarrollo de todo el esoterismo nazi, si queremos usar ese término, con revistas tales como Stara, en las cuales se mezcla desde el pangermanismo, la teosofía, las ciencias ocultas, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el que piense que el nacionalsocialismo es exclusivamente un movimiento político se encuentra totalmente equivocado. Y no son palabras mías, sino son del propio Adolfo Hitler. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es que eso es una cosa que yo doy incluso en clase, ¿no? A la hora de estudiar el origen del nazismo, encontramos una doble vertiente, ¿no? La vertiente de la que hablan todos los historiadores, el nazismo como consecuencia de esa terrible debilidad que tenía la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Ese origen del nazismo también como consecuencia de la crisis de 1929, que fue lo que al final terminó espoleando a los nazis hasta el poder, pero también tenemos una vertiente ocultista, ¿no? Me refiero con eso, ese esoterismo nazi, ese conjunto de creencias mágico-religiosas que terminaron impregnando a los principales líderes del nazismo y cuyos orígenes, de hecho lo trato en el libro que te estuve comentando, ¿no? Cuyos orígenes lo podemos remontar a finales del siglo XIX. Y no siempre con autores alemanes. Es muy curioso que algunos de los primeros ideólogos, de los precursores del nazismo, como yo les denomino, son franceses o ingleses, ¿no? Entonces el ejemplo de Arthur de Gobineau o de Houston Stuart Chamberlain, que eran francés e inglés, precisamente, ¿no? Y al que ya empezamos a ver algunos de los elementos que van a hacer suyos los Volkis, los ultranacionalistas alemanes a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tenemos un libro inglés de mitad del XIX que es La raza futura, que nos anticipa en gran medida algunos de los elementos básicos, como son desde la energía abril hasta todo el tema de las razas intraterrenas, y que posteriormente va a ser un libro totalmente adoptado por estas corrientes ocultistas, ¿no? O sea, tenemos que remontarnos bastante antes, mucho más allá que al Tratado de Versalles de 1919. Y vuelvo a insistir, si olvidamos la faceta, vamos a llamar filosófica / ocultista / esotérica de nacionalsocialismo, y nos centramos solamente en la faceta política, resulta incomprensible todo lo que pasó en Alemania entre 1933 y 1945. Quería preguntaros que la palabra incluso aria, hay gente que dice que aria viene de iranio. Un ario viene de una región que está por ahí al norte de la antigua Persia, lo que ahora es Irán. Es cierto esa palabra de Irán, iranio, que había una tribu ahí rubio, digamos, que en fin, puede ser eso, porque también incluso hasta la palabra aria no tiene nada que ver con gente que están en Centro Europa. Javier. Sí, bueno, es que de hecho el nazismo también se basó en una deformación de lo que es el relato historia, pero también en una interpretación muy personal de los estudios filológicos. Y sí, también lo trato en el libro. Aquí hay algunos filólogos alemanes del siglo XIX, entre los que están Parsons y Williams y Jones, que empezaron a hablar sobre la existencia de una serie de lenguas similares que se podían rastrear desde la India hasta Escandinavia, prácticamente. Y pues y de ahí surgió el concepto, el término de ario, ¿no? Como lengua, y después para referirse a la raza superior. En ese sentido, pues es Hegel, que es uno de los padres del romanticismo alemán, llegó a hablar incluso de la existencia de una raza, una raza superior, una raza aria, que tendría como origen esta lengua, y que habrían surgido en los valles lejanos del Himalaya. Y de allí, fijaros qué cosas, habrían sido expulsados
después de una serie de cataclismos, y se habían trasladado algunos hacia la India y otros hacia el occidente más lejano, pero por el camino se habían dejado llevar por un proceso de degeneración de la raza porque se habían mezclado con las que ellos consideraban las razas inferiores. Y más tarde hubo otro filólogo alemán que se llama Benfey, este sí fue muy agrado de los Volkis, porque dijo que el origen de esa raza superior no estaría en Oriente, sino en la zona de Escandinavia. Habrían desaparecido igual por una serie de cambios climáticos y posteriormente se habían desplazado hacia la India. Y eso, claro, les gustaba más a los ultranacionalistas alemanes, pues para explicar que en origen estas razas superiores eran hombres altos, corpulentos, con los ojos azules y terriblemente inteligentes. Esto, el mito de Hiperbórea, que es posteriormente muy desarrollado por todo ese ocultismo alemán, y que la propia Anne Herve se dedicó también a mandar un montón de expediciones a Finlandia y a toda esa zona tratando de buscar sus restos, ¿verdad? Sí, sí. Con Wirth, con toda esta gente, sí, con tú y la sociedad Thule y todas estas cosas. Sí, sí, es que es curiosísimo, pero el origen de esas expediciones que van a hacer los exploradores de Hitler como Schaffer, ¿no? Que estás comentando, pues es que se sustentan en estas teorías, ¿no? O sea, esas búsquedas que financia las SS por todo el mundo, pues para encontrar elementos que diesen historicidad a estas teorías totalmente descabelladas de estos ideólogos, de estos precursores del nazismo. Hablarme de Heinrich Himmler. ¿Quién era? ¿Qué papel desempeñaba en esta sociedad? Bueno, dentro de los jerarcas del nazismo, están Rosenberg, están Rudolf Hess, pero yo creo que el que estaba más obsesionado con estos temas del ocultismo era Himmler, era el Reichsführer, era la mano derecha de Hitler. Bueno, precisamente fue él al que se le atribuye el primer paso para la creación de la Minerve y la contratación de Wirth, que era uno de estos personajes, como ha dicho el compañero, que estuvo por ahí por la zona norte buscando antiguas runas como un antiguo alfabeto de la primera raza, y era un hombre que que estaba totalmente obsesionado con ese tema del esoterismo y del ocultismo nazi. De hecho, Hitler estuvo en España en el año 40, visitó Toledo, visitó Montserrat, en teoría preguntando, qué casualidad, en cosas donde se llamaba la mesa de Salomón, se decía en Toledo, en fin, que vino por algo, no vino aparte del tema político, vino también, digamos, algo más, ¿no? Ahí es muy raro que vaya a Toledo y a Montserrat, dos sitios, digamos, con mágicos, dos sitios iniciáticos, ¿no? Sí, el viaje de Himmler, estaba claro, el objetivo era preparar la reunión que Hitler y Franco iban a tener en Hendaya. También vino con la intención de pedir permiso, ya sabéis, ¿no?, para que las tropas alemanas pudiesen atravesar la península ibérica, la Operación Félix, para conquistar Gibraltar. Sí. Y también, bueno, querían cerrar una especie de tratado de colaboración entre los servicios de espionaje de España y de Alemania. Pasa que para no todas esas peticiones le salió bien. Y también se dice lo que dice el compañero, que otra de las cosas que no creo que fuese el objetivo principal, pero de hecho ahí está. Fue a Toledo y ahí Iñaki Carmona dice que probablemente estuvo preguntando por la mesa de Salomón, no lo sé, pero lo que sí que es indudable es que fue a Barcelona, fue a Montserrat, muy probablemente por ese conocimiento que tenía de las leyendas griálicas y que tan en relación están con la aventura de Otto Rahn por el sur de Francia, buscando la Mont Salvage, ¿no?, del ciclo artúrico. Bueno, llegaron hasta Himalaya. Sí, pero mira, en el tema de Toledo, si me permites, una punta que puede resultar bastante interesante. Fueron acompañados por el gobernador civil porque había una serie de excavaciones de visigodas. Entonces algunos elementos se llevaron a Berlín, ¿no? Entonces, para tratar de mostrar una imagen más germánica de los... El gobernador civil lo que organizó fue reclutó fundamentalmente a paisanos con pelo rubio, y eran los que se ponían en la carretera saludando cuando iba el coche de Himmler, camino de Toledo y camino de las excavaciones, de tal manera que le dieron un toque especialmente ario
a todos nuestros paisanos toledanos, ¿no? Con lo cual era para robustecer un poco la imagen que teníamos en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es que además es eso, ¿no? Se estaba a punto de producir la Operación Barbarroja y claro, qué mejor que resaltar los orígenes germánicos de algunos países que pudiesen servirles de aliados en la campaña contra Rusia y uno de ellos era España. Por ahí de eso la intención que tenían de estudiar el pasado visigodo, como si España fuese una nación germánica más. Finalmente, ¿cómo es que no entraron en la guerra? Sí, vamos, nos apartamos un poquito de la sociedad, pero bueno. Bueno, en la guerra pues se dice porque realmente el duque de Alba, que era embajador en Gran Bretaña, les avisó que estaba preparado los ingleses para, digamos, invadir Canarias y que evidentemente más temprano que tarde iba a entrar Estados Unidos. Evidentemente, pues la no realidad eran es que tontos España, lo que... no, la realidad es que España había que salido de la guerra civil completamente devastada. Y entonces Eso también es cierto. no estaba en condiciones de entrar en guerra. Entonces Franco, en la famosa entrevista en Hendaya, exige una serie de material y de ayudas económicas y además se plantea que como contraprestación de la guerra se le entregue toda la zona del Marruecos francés. En aquella época Alemania había pactado la paz con la Francia de Vichy y tampoco era especialmente... nuestro ejército no estaba en condiciones de entrar en esa guerra ni en nuestro país. Sí se hubiera podido plantear la famosa Operación Félix, pero no resultaba viable. Pero desde luego, si España hubiera entrado en la guerra y se hubiera conseguido cerrar el Mediterráneo a través de Gibraltar, seguramente la guerra hubiera cambiado de signo. Pero España realmente no está en condiciones de entrar Si entra Estados Unidos, que es lo que realmente fue lo que la guerra, digamos, la decidió, a mi juicio, cambia el tema, porque ya aquí tenemos la experiencia de digamos, enfrentarnos directamente a Estados Unidos en la guerra de Cuba y hubiera sido prácticamente reservas inagotables. Y ellos sabían que no iban a entrar. Entran en el 42, de acuerdo, o en el 41, pero que estaban ahí, ¿eh? Yo también soy de esa opinión, totalmente de acuerdo, porque es que los alemanes llevaban muchas victorias, pero al final el músculo económico que tenía Estados Unidos y el músculo humano que tenía Rusia hacía casi imposible, yo creo que habría sido imposible para Alemania ganar esa guerra, ¿no? Que le tapa igual, a los rusos les derrotaban 2 millones de hombres y te reclutaban otros 2 más. Me recuerda un poquito... Oye, hace poco escribí un libro sobre las guerras púnicas, ¿no? Un poquito el conflicto de la antigüedad entre Roma y Cartago. Cartago, Aníbal, vencía a los romanos una otra vez en Trevia, en Trasimena, en Canas, pero es que los romanos siempre estaban en disposición de mostrar su fortaleza económica y humana, ¿no? Para formar nuevas legiones. Yo creo que Hitler nunca pudo haber ganado esa guerra. Volviendo otra vez a las SS-Anhänger, ¿cuál era su filosofía? En fin, ¿cómo era las SS-Anhänger? ¿Cómo se financiaba? ¿Podéis explicarnos un poquito cómo era su funcionamiento? Bueno, el origen de la NRB fue muy humilde. Lo que pasa es que teniendo detrás a Himmler y a las SS, al final las fuentes de financiamiento que tenían eran enormes, ¿no? Y eso les permitió organizar una serie de viajes por todo el mundo, al cual más alucinante, ¿no? Es que yo cuando esto se lo cuento a mis alumnos, no se lo pueden ni creer. Cuando empiezas a hablarles de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los factores económicos, demográficos, eso les aburre, pero cuando les cuentas estas cosas, bien parece como el argumento de una película de aventuras, ¿no? Esas expediciones de Wirth, o la que hace, no me acuerdo cómo se llama, que se fue a Tiahuanaco. No recuerdo. Y sobre todo la que hace Schaffer por el Tíbet, ¿no? Por hasta llegar hasta la ciudad de Lhasa, pues intentando demostrar incluso teorías tan extrañas como la de Agartha y Shambhala. Pero sí, tenían una fuente de financiación importante, eran parte de las SS. ¿Qué llegaron a encontrar? Poco en el Tíbet. En general, de todo lo que... Bueno, en general, Wirth, cuando es la primera expedición importante de la NRB es la de Wirth. Y este fue el primer presidente y, bueno, tenía el objetivo de viajar por la zona de Suecia
en una región que se llamaba Bosla, porque según él ahí se podían encontrar unos objetos arqueológicos con unas especies de runas que serían para él el origen de la, pues eso, de una lengua primigenia y que habrían utilizado esa raza primera. Lo que pasa es que, claro, costaba tanto financiar estas expediciones que incluso se dice que el propio Hitler llegó a poner el grito en el cielo diciendo que ese tipo de situaciones tenían que cambiar porque el objetivo de Alemania, él no estaba para esas chorradas, era ganar la guerra, ¿no? Entonces tenían que dedicar todos sus recursos al ejército y a prepararse para lo que se les venía encima. Después, la otra que ya me acabo de acordar, otra expedición famosa, que tampoco consiguieron absolutamente nada, es la que hace Edmund Keys a la zona de Tiahuanaco, porque él pensaba que esta ciudad era un antiguo enclave de origen atlante y evidentemente pues eso lo único que hizo fue manipular el registro arqueológico y la realidad para decir que la Puerta del Sol tenía 9.000 años de antigüedad y eso realmente es un absurdo, ¿no? Y de Sanfer pues tampoco consiguió mucho porque sí, oyó tradiciones sobre antiguas civilizaciones intraterrenas que estaban dirigidas por un gran rey con el que interesaba hacer un pacto pues, para luchar contra las democracias occidentales, pero poco más, ¿no? Incluso tuvo que salir con el rabo entre las piernas en el 39 cuando empezó la guerra y esa expedición pues, llegó a su fin. Aquí en España tampoco consiguió nada, en Tíbet no consiguió nada, es decir... Es que es eso, yo no pongo en duda de que se llevasen a cabo esas investigaciones, esos viajes, esas exploraciones. Pero claro, siempre estaban basadas en teorías totalmente absurdas. Claro. Es lógico que no encontrasen nada. Claro, tú te puedes ir a buscar a Agartha y Shambhala a la zona de Tíbet, y lo hicieron. La lanza de Longinos sí que está ahí, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, la capturaron cuando se anexionan a Austria en el 38. Pero claro, habría que ver si eso no es la lanza de Longinos. Claro. Y tampoco cabe ningún tipo de duda que Otto Rahn buscó el Santo Grial. O incluso la famosísima, no sé si yo creo que la conocéis, la famosísima Operación Trompetas de Jericó, de la que se dice que hay autoradores, hay historiadores que piensan que eso es una historia real, que distintos miembros de la SS estuvieron buscando el Arca de la Alianza. Daros cuenta también una cosa. Luego, al acabar la guerra, todos sus archivos fueron ocupados por los soviéticos, de tal manera que si hubiera habido cualquier tipo de resultado que hubiera sido interesante para ellos, pues estará oculto o directamente se perdió con la caída de Berlín. Eso es uno de los grandes temas. Pero se realizaron actuaciones vinculadas incluso al tema de las líneas de energía de la Tierra, como una especie de acupuntura terrestre, como fue, por ejemplo, la ascensión al Monte Elbrus en el Cáucaso por parte de las tropas de montaña para coronarlo con una gran herbástica, determinados rituales, etcétera, etcétera, en los cuales se mezclaban en ocasiones, desde luego, teorías completamente exóticas, vamos a usar ese término, con otra serie de cuestiones que plantean un conocimiento esotérico en algunos casos relativamente importante. Sí es cierto que la NGRB, por supuesto, conforme avanza la guerra, va perdiendo su poder, sobre todo porque no va obteniendo los resultados óptimos justificativos de su propia existencia y Alemania cada vez más necesita volcar todo su esfuerzo de guerra hacia la lucha, especialmente en el frente del este, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, se encontraron cosas, pues por ejemplo las famosas en los pantanos, en algunas turberas, excavaciones con el tema de runas, también se encontraron, por ejemplo, en el sur de Francia, una serie de cabezas de piedra realmente interesantes. Es decir, desde el punto de vista arqueológico se encontraron cosas que no servían para justificar en gran medida la teoría que se planteaba, también. Y que también hubo un importante grado de falsificación en cuanto a los resultados del propio NGRB por los miembros de la misma para justificar su propia existencia y ofrecer a Himmler este tipo de resultados, pues también es absolutamente claro. Llegaron a estar incluso en la Antártida. Hay ahí una especie de, no sé, mito o leyenda que llegaron a estar allí, a establecerse allí, una especie de base científica al menos.
Sí, pero no era y de hecho se dice que los aliados, después de la derrota de Alemania, organizaron una expedición al mando de un almirante Operación Hagen. estadounidense que se dice que estaban buscando una antigua base de submarinos nazi Ajá. que estaría situado en la Antártida. Bueno, incluso hay quien dice que podría seguir existiendo, pero eso son totalmente, claro, leyendas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de fundamento. Sí, siempre se dijo que llegaron hasta la Antártida. Ujú. Vamos a ver, en el año 30, no recuerdo si fue en el 34 o en el 35, se hace una expedición a la Antártida por parte del gobierno alemán que manda un barco que va además equipado con un par de hidroaviones y hace toda la reclamación territorial de un territorio que se llama la Nueva Suabia, que es actualmente en la tierra de la Reina Maud, me parece que es como se llama geográficamente, es el emplazamiento. Y entonces sí es verdad que luego, posteriormente se habla de que tienen allí una base secreta, etcétera, etcétera. Lo cierto es que prácticamente 2 años después de acabar la guerra se siguen y se rinden un par de submarinos alemanes en el sur de Argentina, cuyo destino seguramente. Y luego hay toda una serie de teorías de que se produce una fuga de grandes líderes alemanes y de tesoros con destino a esta base antártica. La expedición que habláis es la expedición que manda el almirante Byrd en 1947, que manda una flota de invasión a la Antártida, que teóricamente es para realizar unas maniobras y que maniobras o no les dan para el pelo. Tienen un montón de bajas, pierden aviones, pierden, creo recordar, algún barco, algún submarino, etcétera, y se dice que es que se habían ido a enfrentar contra esta base alemana, ¿no? Y luego ya tienes todas las teorías que mezclan alemanes, extraterrestres, etcétera, etcétera, en un festejo bastante, que hacen un guiso bastante interesante. Pues son muy chulas. La verdad que sí que es llamativo, sí. Las SS-Anhänger en algún momento tuvieron contacto con algunas otras sociedades internacionales esotéricas o de lo que fuera. ¿Relación? Internacionales, los orígenes de Nenerve sí que se pueden relacionar con la sociedad Thule de Sebotendorf. Pues probablemente sí. Bueno, de hecho se dice que cuando los alemanes pierden la guerra en 1945, en los últimos días de conflicto, incluso había una serie de soldados de origen oriental defendiendo Berlín. Probablemente había algún tipo de relación con estas zonas, ¿no? Pero no lo sé, no es ese tema, la verdad. Yo, Javier, hay por ahí una famosa película, Anthony Quinn, creo que se llama La Hora 25, que él es un campesino rumano, está basada en un libro, ¿eh? Y es que él es un campesino rumano y pasan por allí los nazis, le ven, y dicen que es el amón perdido, ¿no? Aunque sea moreno, así alto y tal, y lo llevan a él y a otras de la zona, lo reclutan, incluso a Alemania, incluso le hacen una presentación a los médicos de allí sobre que era un eslabón perdido de la raza aria en Rumanía. O sea, que eso dice de que en la zona, digamos, oriental de Europa, ellos pensaban que había también de esta supuesta raza o etnia. Es cierto, ¿no? Porque te digo, esa película está basada en un libro, ¿eh? Y que está basada también en hechos reales, porque recordemos que Rumanía fue parte del eje. Sí. Hay que tener en cuenta, Fernando, no tanto la ANGRB como si la propia Gestapo se ocupa de perseguir todas las sociedades secretas que existen en Europa. De tal manera que uno de los primeros edificios que se ocupan por los alemanes en París es la sede de Gran Oriente de Francia, en la Rue Cadet. Se apropian todos los archivos sobre la masonería francesa y se llevan a Berlín. Y luego estos archivos son capturados por las tropas rusas y posteriormente ya en la posguerra, a comienzos de los años 50, creo recordar, el gobierno ruso, el gobierno soviético, devuelve estos archivos de la masonería a la masonería francesa a París. En este sentido hubo una persecución importante de cualquiera de los grupos que podían considerarse esotéricos y que pudieran representar un peligro para el régimen. Ya no solo la masonería, teósofos, los seguidores de la teosofía, los seguidores de Steiner especialmente también fueron bastante perseguidos, la antroposofía, etcétera, porque se consideraba incompatible, de tal manera que el régimen lo que buscaba era
el monopolio esotérico. De tal manera que incluso en algunos de los propios textos que aparecen de algunos autores nazis se plantea la posibilidad a futuro de acabar incluso con la Iglesia Católica para sustituirla por una religión pangermanista. De tal manera que sí existió ese contacto, pero un contacto que lo que buscaba era, por un lado, apropiarse de la información y, por otro lado, eliminar la competencia en todo el mundillo esotérico. Y es muy interesante la guerra esotérica que se planteó entre Inglaterra y Alemania. Eso merece todo un seguimiento importante en el cual participan grandes ocultistas como puede ser el propio Crowley por parte británica. Sí, pero yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho lo que estás diciendo. El objetivo de los alemanes era sustituir el proceso de sustitución de la religión católica, las cristianas en general, por una religión pagana, ¿no? Y eso Himmler lo tenía muy claro. Yo quiero leeros un fragmento de la obra de Houston Stewart Chamberlain que habla en este sentido, ¿no? Con vuestro permiso. Sí, el libro. por supuesto. Si no se produce pronto entre nosotros un renacimiento vigoroso, si no conseguimos pronto entre nosotros librar a nuestra cultura de los grandes oropeles extranjeros que arrastra consigo el cristianismo, si no conseguimos crear una nueva religión, entonces preparémonos para ver surgir de las sombras del futuro un segundo Inocencio III. Y dice después, la corrupción de la sangre y la influencia desmoralizadora del judio-cristianismo son las causas principales de nuestros fracasos. Y esto posteriormente lo va a defender Guido von List y posteriormente van a pasar a los jerarcas del nazismo, sobre todo Himmler. Y es un hecho que durante la guerra en algunas iglesias hubo un proceso de sustitución de cruces por esvásticas y cuando se producían matrimonios no juraban sobre la Biblia, sino sobre el Mein Kampf. Y de hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los líderes judíos lo dijeron tal cual, que la intención de los nazis había sido durante la guerra terminar con los judíos y posteriormente, si lo hubiesen conseguido y hubiesen ganado la guerra, el siguiente objetivo era la eliminación del cristianismo y del catolicismo. No se puede corresponder el intento de establecer esa raza aria con una religión como la católica, evidentemente. Por eso eran partidarios de las religiones tradicionales paganas de la antigua Germania. De hecho, se plantea la posibilidad de capturar al Papa y ejecutarlo. O sea, hasta ese a Pío XII. El cardenal primado de Austria, año 39, justamente por lo que está hablando, por oponerse a esta especie de usurpación de la nueva fe sobre el catolicismo. Austria es evidentemente católica, produjo el Lasdrunch, la fusión o unión entre Austria y Alemania. Hubo una especie de plebiscito referéndum y entonces se dijo que tenían todos los obispos que dar una homilía el día del referéndum y para decir que el voto fue favorable, ¿no? Él se negó y fue detenido por ello, ¿eh? Y ya creo que ese hombre ya no salió Madero, sí lo metieron a la cárcel, falleció luego en un campo de... No recuerdo el nombre, pero vamos que ya estaba ahí, digamos, lo que es la lucha contra la Iglesia Católica. Hombre, y solo tenemos que visitar Auschwitz para ver las fotos de católicos que también fueron exterminados en el campo de concentración. Que no solo la gran mayoría fueron judíos, evidentemente, ¿no? Pero también había católicos y había de otras etnias. Sí, sí. Bueno, y no solo eliminar el cristianismo, es que también el proceso de interpretación totalmente irracional que hacen de la religión cristiana. Y uno de ellos, lo conoceréis, es George Lamb von Liebenfeld, que es el fundador, de hecho, el compañero de la revista Ostara, ¿no? Para que hagáis una idea, este era un hombre, era un seguidor de Guido von List, de la filosofía de los hermanos, que decía que, para que os hagáis una idea, que Cristo era una especie de enviado ario que tenía la intención de eliminar a los semitas, ¿no? O sea, una interpretación totalmente alocada, ¿no? De lo que es la figura de Cristo y de la religión católica. Y entre otras cosas decía que George Lamb von Liebenfeld, que en un principio cuando era joven estuvo internado en un monasterio cisterciense al que le echaron porque, su ideología nada tenía que ver con el cristianismo. Llegó a decir que el mito de
de la expulsión del paraíso de Adán y Eva era simplemente un recuerdo de la antigua Atlántida en donde habrían aparecido los arios. Y es más, para justificar esas teorías raciales, dijo que los seres humanos de cabello negro, o sea, incluía la gente de color, los negros, los gitanos y los mediterráneos, éramos descendientes de los monos de Sodoma. Ahí es nada, ¿eh? Eso es una auténtica locura, pero lo que es extraño es que mucha gente de la época estas cosas se las creyese, ¿no? Es el fundador de Ostara y entre los suscriptores que pudo tener esa revista, Bueno, hay quien en dice... un momento sensible, la verdad es que cualquier cosa se lo creen, ¿eh? Mira ahora, por ejemplo, también esa muy gorda, ¿eh? cómo se creen todo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero vamos, que era un hombre que tenía una enorme influencia. Dicen que Eckhart fue seguidor de George Lambo Liebenfels y suscriptor de la revista Ostara. Y Eckhart es uno de los mentores espirituales de Hitler. Vamos, y tanto le dedicó las últimas líneas del Mein Kampf están dedicadas a Eckhart, a Dietrich Eckart. Que por cierto, Hitler nunca, cuando estaba en Viena, que es cuando toma conocimiento de la revista Ostara, se encontraba en una situación luego en Berlín, de tal de pobreza, que tenía que acudir a casa de uno de ellos para que le dejara leer los números, porque no podía ni siquiera permitirse comprarlos. Y entonces ahí se produce tiene este mentor, que es el que le introduce en gran manera en todo este tipo de cuestiones. Esto sin contar con que Hitler se consideraba un predestinado por los dioses, a los cuales ellos mismos le habían salvado la vida en varias ocasiones, una de ellas en la Primera Guerra Mundial, que está totalmente contado por alguno de sus amigos anteriores a la toma del poder, y luego se consideraba también pues eso, un predestinado y alguien que se encontraba imbuido por una fuerza sobrenatural, hasta tal punto que algunos hablan de que podían producirse fenómenos de channeling, posesión, etcétera, etcétera. Ya entonces es que es tan poco lo que sabemos de Hitler, porque mucho de lo que nos ha llegado es que procede de una interpretación torticera que él hizo de su propia vida en el Mein Kampf y también del propio desconocimiento de los historiadores. Yo precisamente no hace mucho me leí un libro, se llama De Adolf a Hitler, de Thomas Weber, es uno de los máximos conocedores de la biografía de Hitler, y vamos, las cosas que hay me dejaron sin palabras, porque se me desmontaron unos mitos que yo siempre había considerado como auténticos de Hitler, ¿no? Yo doy clase de historia contemporánea y es una cosa que yo trato pues todos los años, ¿no? Entre otras cosas decía que, y lo plantea Thomas Weber, que Hitler no parece que fuese en un principio antisemita, sino que simplemente se aprovechó de ese antisemitismo, que es aún más cruel, para fortalecer su partido y él ganar su poder, ¿no? Bueno, el odio al enemigo, ¿no? Pero que lo dice claramente, porque durante la Primera Guerra Mundial, estamos acostumbrados a ver la película como echando pestes de los judíos. No hay nada, así lo dijeron sus compañeros de trinchera, que nos haga ver que fuese especialmente antisemita en un principio, ¿no? Otros sí, como Hitler. Pero Hitler no está de todo claro. Incluso ese odio a los soviéticos es también muy relativo, porque Thomas Weber lo demuestra en el libro de Adolf Hitler. Es que hay fotos en las que se demuestra que Hitler llegó a formar parte del Ejército Rojo que se establece en la República Soviética de Baviera entre 1919 y 1921. Entonces... Me permito discrepar contigo. Hitler, no es mi opinión, es la opinión de Weber, ¿eh? Yo es una cosa por eso, que a mí me impactó y dije... A Hitler, cuando acaba la guerra, a él se le introduce por parte de la inteligencia militar alemana para espiar, así como descubre el partido nazi. Políticos, específicamente también dentro de estos grupos que había de la época Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, todo este movimiento que había y todo el tema de los Freikorps que existen de carácter nacionalista, de tal manera que Hitler incluso cuando entra en el partido, él no entra en el partido, a él le mandan a escuchar las charlas del partido para pasar informes sobre el contenido en la de Drexler, claro, sí, pero dice que antes de eso él pudo haber servido en ese ejército de la República Soviética de Baviera. Posteriormente, en esos servicios de inteligencia, entró en contacto con el Partido Alemán de los Trabajadores, con Drexler, y ahí fue creciendo hasta convertirse en el líder del propio partido, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que yo, dentro de mis posibilidades...
pero Hitler, que yo os invito a leer el libro de Weber, de Adolf Hitler. Y Hitler incluso manifiesta un sentimiento anticomunista, primero hipernacionalista alemán, porque de hecho Hitler es austriaco, para empezar. Entonces, sí, nacionalista sí, pero de todas maneras hay que coger con pinzas lo que él dice en el Mein Kampf, porque probablemente hay toda una manipulación, hay un embellecimiento de su biografía, pues para hacer más vendible su figura como el líder mesiánico que necesitaba Alemania para sacarlo de la situación en la que se encontraba, ¿no? Pero que el Mein Kampf hay que leerlo también con mucho cuidado, ¿no? Primero hay que leerlo completo, porque en el Mein Kampf no se oculta nada de lo que va a pasar con posterioridad. En el Mein Kampf ya se está planteando la solución final. Sí. Y se plantea también el llamado Plan Maestro, que es la expansión hacia los territorios del este, concretamente toda la zona de Ucrania, la despoblación de los mismos y toda la teoría del espacio vital germano. O sea, eso ya aparece en el propio Mein Kampf. Lo que pasa es que es un libro que efectivamente se cita en muchas ocasiones, pero no se ha leído. Y por otro lado, no hemos de olvidar también que quien es su secretario, porque Hitler no era una persona con unas características especialmente buenas a la hora de escribir, es Rudolf Hess. Es Hess, sí, estuvo en la cárcel con él, el que le escribió. Y es quien hace la transcripción del texto, ¿no? Entonces sí, es un texto interesante, pero hay que ponerlo también en el contexto de toda su época. Tiene un libro muy bueno, César Vidal, que se llama El huevo de la serpiente, que remonta a todo este sentimiento antisemita y este sentimiento nacionalista hasta prácticamente mediados del siglo XVIII, y que es muy interesante para ponerlo todo en conexión, unos términos con otros, de todo este pangermanismo y todo este sentimiento. Y por otro lado, tras la derrota del 18 y la salvajada que supone el Tratado de Versalles, existe un amplísimo sentimiento por parte de los combatientes, de los veteranos, de haber sido apuñalados por la espalda, por los políticos y por determinadas oligarquías económicas, porque no olvidamos que quienes tenían en gran medida el control de profesiones liberales y de determinadas cuestiones eran los judíos en Alemania. También este enfoque de dirigir ese odio contra un colectivo fácilmente identificable. A mí me preguntan y me hace mucha gracia porque, claro, eso no se puede saber, pero los chavales, cuando hablamos de, por ejemplo, la postura de Clemenceau, de que tenía que ser los vencedores muy duros con Alemania porque se les consideraba los responsables de la Primera Guerra Mundial. Si no se hubiese impuesto esa postura, no lo hubiesen recortado el ejército a los alemanes, les hubiesen impuesto esas indemnizaciones de guerra, les hubiesen vejado territorialmente, me dicen, pero entonces no, si se llega a imponer la postura de Wilson y de Lloyd, del inglés, entonces no se habría producido la Segunda Guerra Mundial, no habrían llegado los nazis al poder, pues, probablemente, no podemos saberlo, ¿no? Pero sí, coincido con el compañero en el que el trato que se le hizo a Alemania por la derrota del 18 fue duro, y de eso se sirvió Hitler posteriormente para llegar al poder. De hecho, no había discurso que no sacase la infamia del Tratado de Versalles. Fijaros una cosa, hasta qué punto el símbolo es importante. Y volvemos colateralmente al tema de Daniel Hervé. Los símbolos para mí son muy importantes. Y el que se olvida de ellos está cometiendo un gran error. Porque el símbolo apela directamente al subconsciente de las personas. Los enviados alemanes en el 18 se les obliga a firmar una rendición incondicional en un vagón del tren por parte de los generales franceses. Perdón, ¿puedes repetir lo último? Cuando se... ¿Puedes, por favor, repetir? Se les obliga... Sí. Los franceses obligan a firmar una vergonzosa rendición incondicional a los alemanes en un vagón de tren. Y dado el valor del símbolo, el armisticio entre Alemania y Francia, cuando se produce la caída de Francia, se firma en ese mismo vagón de tren que se encontraba en París, y acto seguido es volado. Para que veáis cómo el tema del símbolo es muchísimo más importante de lo que nos creemos. Y volviendo al tema del Anne Hervé, toda la simbología rúnica que se utiliza en toda la parafernalia, concretamente, especialmente de las SS, tiene una significación muy importante. Y es imposible
extraerlo simbólico de su contexto. Pero sí, efectivamente, si el Tratado de Versalles hubiera sido un tratado, entre comillas, más generoso, cabe que se hubiera podido evitar la guerra. Pero es que recordemos que Prusia, Alemania, le había pegado una paliza impresionante a los franceses en 1870 y todavía se encontraban bastante escocidos de aquello. Sí, pero el tema del Alsacia y Lorena de un lado para otro, claro. Si es que, ya, de hecho fue una guerra en 3 actos, ¿no? Se puede decir, la de 1870, la del 14, la de la Segunda Guerra Mundial. Yo es que, lo que he dicho antes, es muy pesado en ese sentido, pero tal vez porque he escrito sobre el tema, ¿no? Suelo relacionar muchas veces el tema de la Segunda Guerra Mundial, nos estamos desviando un poquito, pero con el de las guerras púnicas, es que para mí es alucinante, ¿no? Porque es lo mismo. Cuando se produce la paz de Lutacio en 241 a.C., Cartago ha sido derrotada, pero se sigue manteniendo en pie. Y los romanos le impusieron, fijaros qué penas, les obligaron a terminar con una buena parte de su ejército, les pusieron indemnizaciones de guerra y les vejaron territorialmente. Todas las islas que tenían los cartagineses en el Mediterráneo desaparecieron, evidentemente. ¿Cuál fue el sentimiento de los cartagineses? Pues de venganza. Es lo mismo que le pasó a los alemanes después del 18 y esto se aprovechó Hitler. En cuanto a los símbolos, qué pena que esos papeles de los que hemos hablado en un principio que fuesen hechos desaparecer en 1945 cuando los alemanes lo vieron todo perdido, se estaban replegando en la fortaleza alpina y hicieron desaparecer algunos de los documentos más comprometedores del Tercer Reich. Que eso, claro, entronca con el posible ocultamiento de esos famosos tesoros perdidos de los nazis, de los que, bueno, muchos siguen buscando el paradero del tesoro nazi. Otros temas interesantes. Juanje. Sí, yo quiero preguntar, Javier, si hubo algún proyecto científico que tuviera como base la astrología o la astronomía. O sea, aquello basado en alguna constelación, algún aviso, alguna señal, en fin. ¿Existe algo de esto? No, yo ahí no llego, temas astronómicos. Bueno, supongo que conociéndolos, el tema de la astronomía, Bueno, de encontrarían algo, la ¿no? astrología les interesaría, ¿no? Bueno, de hecho, creo que Anenerbe tiene una de las secciones que se dedicaban a estos temas, pero es un tema que yo no he estudiado, ¿eh? Y como Óscar Herradón, ahí sabe mucho, escribió un libro que trataba sobre este tipo de situaciones. Y sobre aquellos proyectos pseudocientíficos que trataban sobre todo con seres humanos en los campos de concentración, tenemos constancia, ¿qué es lo que se hacía exactamente? ¿Con qué objetivo? Los campos de concentración y antes, porque ¿os acordáis que hemos hablado de la expedición que hacen al Tíbet? Sí. De Safer. Bueno, pues con Safer viajaba un acompañante de Safer, no me acuerdo, era un antropólogo, Brenner o algo de eso, no recuerdo, pero el caso es que cuando llegaron a la zona del Sikkim, el Sikkim es una de las zonas de entrada desde la India hasta el Tíbet. Ahí tuvieron que estar esperando un tiempo porque no les llegaba la autorización necesaria para acceder a la ciudad sagrada de Lhasa, ¿no? La ciudad prohibida. Entonces sabemos que este antropólogo que iba a la expedición del Tíbet se tiró varios meses haciendo pruebas absurdas, midiendo el cráneo de los autóctonos pues para ver si tiene algún tipo de relación con los alemanes, las caderas. Dice que a uno casi se lo carga porque les ponían máscaras de yeso para sacar moldes de la cara e intentar investigar esos orígenes arios de los tibetanos. Y después de los campos de concentración, sí. Yo este verano precisamente estuve en Auschwitz. Y claro, es que simplemente recordarlo se te pone la piel de gallina, ¿no? Esos experimentos humanos y médicos, ¿no? Que hacían con los gemelos, con esos intentos de aumentar la natalidad, esas cosas totalmente que se te pone la piel de gallina. Los experimentos más salvajes realizados con el ser humano del que se tiene noticia fueron realizados por los japoneses en Manchuria por una unidad que se llama 431, que practicaba desde la vivisección
a cualquier tipo de salvajada que podemos imaginar, ¿no? Películas de terror o gore como Saw o cualquier cosa de estas son un simple chiste al lado de lo que hicieron los japoneses. Pero se da la paradoja de que obtuvieron unos datos tan interesantes que los responsables no solo no fueron juzgados como criminales de guerra en los crímenes de Tokio, sino que obtuvieron la más absoluta impunidad. Uno acabó de presidente del Comité Olímpico de las Olimpiadas de Tokio y otro de presidente de la Cruz Roja japonesa, o sea, en los años 60. Tremendo, Entonces sí, se sí. tomaban medidas sobre cuánto podía resistir un cuerpo humano sometido a presión, la temperatura, cuánto podía vivir estando en agua helada, cuánto podía estar... Sí, sí, eso lo hicieron también los Cualquier alemanes tipo de en Auschwitz. aberración que se... Los alemanes también. Lo que pasa es que los alemanes no tenían había dos tipos. Había un componente absolutamente escabullado y luego también había otra serie de experimentos que dieron lugar a algunas tablas porque estaban, por ejemplo, buscados por la Luftwaffe, ¿no? Para ver el tipo de los trajes que tenían que tener los pilotos, si caían al Mar del Norte, etcétera, etcétera. Había experimentos que sí podríamos, entre comillas, y que no se me malinterprete, llegar a tener una cierta justificación y otros que eran absolutamente aberrantes. Según Pero los de Mengele, ¿no? se realizaron Sí. todos estos tipos. Sí, sí, pero es verdad lo que dice, porque hablamos de los alemanes, pero los japoneses en la ocupación de Manchuria, eso fue tremendo, fue increíble, sí, sí. Juanje. No, yo iba a preguntar, ¿no? Lo que está preguntando antes sobre, pero también yo también conozco Auschwitz, mi hija estuvo estudiando en Cracovia y fui allí, Javier, y de momento allí aquello tuvo que ser tremendo, porque es que no sé si te das cuenta si fuiste en el verano o en invierno, a que no se ven los pájaros, o sea, todavía la energía de terror, la energía todavía se mantiene allí. Sí. Uno entra en los vagones aquellos y se mantiene la... O sea, que esas teorías que hay sobre que si eso no existió, que se exageró, realmente aquello tuvo que ser tremendo, ¿no? Como otros que hubo, ¿no? Como el de Mauthausen o otro, o de Treblinka, pero es que yo me di cuenta que es que no había ni pájaros, o sea, y yo fui un día soleado, aunque era marzo, creo recordar, pero realmente aquello, y realmente había unos barracones médicos, científicos muy grandes, muy grandes. Sí, sí, bueno, el campo 1 se conserva muy bien, lo que pasa es que el campo 2, pues evidentemente fueron hechos volar los... Sí, donde está lo de la estación que sale en todas las películas. Sí. Eso es Auschwitz 2. Sí. Auschwitz 1 se conserva muy bien. Yo lo que pasa es que no tuve la suerte que tuviste tú para verlo bien porque a mí me diluvió. Y vamos, ya pájaros evidentemente no había ninguno. Pero sí, yo fui en agosto, ¿eh? Un lugar frío, desacogedor y sobre todo ese ambiente, ese silencio, ¿no? que se generan cuando estás entrando en los barracones, cuando te están explicando lo que ocurrió en otros lugares, cuando ves esas celdas de castigo. Pues recuerda cuando el paredón ese, donde sacaban a los prisioneros y los fusilaban, se conserva ese fragmento de pared. Y la famosa, digamos, habitación de la muerte. Metían a 15 personas, una habitación pequeña. Sí, que tenían que estar a los 20 días. No se flexionar. Sí. Abrían a los 20 días. Ahí metieron al famoso padre Kolbe, que hemos hablado antes. Lo metieron allí junto con la gente y ahí, o sea, prácticamente no te puedes flexionar y abrían a los 20 días. Además, no se podía oír. Estaba de tal forma que aunque oían lamentos, oían ruido, no estaba hecho eso fue el sitio peor que se puede haber, ¿no? En memoria de la infamia, conviene recordar que el invento de los campos de concentración es un invento británico y que lo empiezan a realizar en la guerra de los Boers. Y que luego no solamente los alemanes, el trato que se da por las autoridades francesas a los refugiados republicanos españoles que escapan de la guerra en la frontera, en la misma frontera, absolutamente aterrador hasta tal punto que mucha gente se les hacía dormir entre alambradas guardadas sometidos a vejaciones, violaciones y tal, por soldados senegaleses, que mucha gente se metía directamente en el mar para suicidarse. Y eso era nuestra democrática Francia vecina y que teóricamente había sido aliada de la República. Y el que hemos comentado antes, Joshua Bollienfels, ese que os he hecho de un estudioso, un productor intelectual que estuvo en un monasterio, que empezó a tener una interpretación muy particular del cristianismo.
Este fue un hombre que mucho antes de que los nazis llegasen al poder, dijo literalmente el fundador Tostara, que había que coger a los grupos infrahumanos, esterilizarlos y meterlos también en campos de concentración para terminar con ellos. O sea que es una cosa que se fue de planes, que no surgió de la nada. Es que el nazismo es eso, tenemos que entender, lo hemos dicho al principio de la charla, que no es algo que surgió del día a la mañana, es algo que se fue cociendo a fuego lento hasta que desgraciadamente pues llegamos a un momento en el que el ser humano pues alcanzó pues uno de sus momentos de mayor maldad de nuestra historia, ¿no? Que es el régimen nazi, sin lugar a dudas. ¿Cómo influyó cómo influyó la... Sí, perdón. Solo, Fernando. Daros cuenta que el tema de la esterilización es un fenómeno que no nace exclusivamente en Europa, en Alemania, sino que se da también con una enorme intensidad en Inglaterra y en Estados Unidos. El tema de la esterilización de los llamados grupos inferiores no solo raciales, sino también personas con enfermedades mentales o de diferentes patologías. Que el tema de la esterilización, que es algo que lamentablemente ha seguido existiendo hasta hace relativamente pocos años. Tanto en Centroamérica como en la India se han seguido practicando esterilizaciones masivas de colectivos que consideran inferiores, que van desde castas más pobres hasta gente con problemas mentales o determinadas enfermedades. Y que tanto en la Europa de comienzo del siglo XX, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, como en Estados Unidos, era un método lamentablemente bastante aceptado. Acerca de la educación, la enseñanza, ¿cómo influyó las SS en la sociedad germana? Bueno, ellos lo tenían claro, el objetivo era crear una generación que estuviese dispuesta a luchar por los ideales del nazismo. Creo que fue en el libro de Weber, me parece recordar, bueno, no sé si fue en eso o en otro libro que yo me leí sobre Hitler, que aparecía como una especie de plan de estudios de los chavales dependiendo de la etapa educativa que tuviesen, ¿no? De la edad que tuviesen los niños alemanes antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y llama la atención que ellos estudiaban un poco de historia, estudiaban un poco de lengua alemana, pero sobre todo tenían una formación muy, muy intensa en educación física. Incluso, sabemos, hay imágenes que el ejército alemán influyó directamente en la educación de los niños llevando armamento a los colegios e institutos. Y de hecho eso se ve en los documentales, niños jugando con un antiaéreo, con un tanque, subiéndose, pues evidentemente, pues para tenerlos bien enseñados, ¿no? Y tampoco difirió mucho de otras corrientes que crearon, pues eso, agrupaciones juveniles que en verano pues se iban pues a la montaña para fomentar el espíritu de camaradería, el espíritu de lucha, ¿no? Pues contra las naciones extranjeras. Tuvo que ser Javier traumático cuando... Sí, las juventudes hitlerianas, claro. Sí. Los niños, sí, al final de la Segunda Guerra Mundial usaron niños. Perdón. No, digo que tuvo que ser un poco lo que estás hablando de la educación física, tuvo que ser un trauma luego cuando en la Olimpiada en Berlín, en el 36, cuando llegan los velocistas norteamericanos y arrasan tanto a los británicos como a los alemanes en las pruebas físicas, e incluso en boxeo. Joe Louis, que derrota al campeón europeo Smelling, que era también alemán, que luego tuvo problemas al regresar a Alemania, pero claro, había sido derrotado por un negro, una estrella, por una raza inferior físicamente, ¿no? O sea, que tuvo que ser un trauma que quizás eso no se dio a conocer, pero claro, en Berlín, en la Olimpiada es que todo el mundo vio cómo prácticamente Jesse Owens, creo que era así, el atleta, doblaba a los velocistas, porque hasta entonces ningún negro había hecho eso, ¿no? En aquella época, no había tenido acceso a los juegos, ¿no? O sea, tuvo que ser, fíjate, el Estadio Olímpico de Berlín, que aún existe todavía está, inmenso. Eso fueron como los soviéticos, que le daban mucha importancia al tema de las competiciones deportivas. Sí.
Una cosa que también me gustaría hablar, si lo veis bien, es el tema de los tesoros ocultos del nazismo. Es una cosa que yo trato con Ramos en el libro este de Grandes Enigmas del Pasado Sí, sí, por favor. y realmente es un tema que yo creo que es también para hacer varias películas, ¿eh? Sí, sí, adelante. Bueno, yo el tema nazi lo traté en varios artículos que escribimos, tanto Ramos como yo, en Más Allá y en Año Cero Enigmas. Y se basa en la creencia de que cuando los alemanes empiezan a ser derrotados en el campo de batalla, sobre todo a partir del 43, en la batalla de Stalingrado y sobre todo Kursk, pues se pusieron a la defensiva y claro, como de la creencia de que al final Alemania iba a terminar perdiendo la guerra, pues poco a poco, conforme se fue acercando el final, pues empezaron a esconder pues parte de ese oro que habían robado de los bancos centrales europeos, de los países que habían conquistado durante la guerra, que habían escondido también algunas obras de arte en grutas, cuevas subterráneas, castillos de media Europa. Y quién sabe también si algunos de estos objetos extraños que pudieron buscar los miembros de la NENERVE. Yo cuando estudiaba todo esto, pues evidentemente vi que la mayor parte de los elementos de estas historias son puramente legendarios. Pero bien es cierto que hay algunos que pueden basarse en elementos históricos y totalmente reales. Y uno de ellos está relacionado con la formación de la famosísima fortaleza alpina, que es una especie de lugar de repliegue que iban a construir los alemanes en el momento que Berlín cayese. Muchos jerarcas nazis pensaban que el lugar en donde podían seguir resistiendo durante muchísimo tiempo es en la zona de la Alta Baviera y los Alpes austríacos. Y ahí construyeron en la fortaleza alpina pues grutas, cuevas, y que probablemente fue ahí donde los nazis pudieron esconder parte de esos tesoros, ¿no? Y no solo lo digo yo, uno de los grandes cazadores de nazis, que era Simon Wiesenthal, también pensaba de esta manera, ¿no? Que este lugar era el lugar de reposo de la mayor parte de los tesoros que habrían escondido los nazis poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Simón Wiesenthal puede estar también en Suiza. Recuerda que también pensaba lo mismo que tú, lo que acabas de decir, pero él también apuntaba más a las montañas en Suiza. Y entonces por ahí van los tiros, sí. Bueno, hay también otras dos teorías. Hay una que habla de un convoy de submarinos formado por prácticamente una docena de submarinos que parte de uno de los últimos puertos que les quedaban cuando estuvieron a Sudamérica. Y luego ahora tenemos un tema muy interesante que está viendo excavaciones o intento de excavación sobre el famoso tren del oro que se encuentra en Polonia, enterrado. Que también ha generado una cierta polémica, ¿no? Pero es que todo el tema de los tesoros de la Segunda Guerra Mundial son un tema tremendamente atractivo. De hecho, el mayor tesoro ni siquiera sería el tesoro de los nazis, sino el tesoro del general Yamashita en Filipinas. ¿Sí? Era el tesoro, un general que acumuló todas las riquezas expoliadas por los japoneses en todo el sudeste asiático. Entonces, es que son algo muy, muy atractivo todo este tipo de... Sí, la zona de Filipinas, yo digo, para hacer una película del general Yamashita. Ese tesoro le andé buscando la pista y lo publiqué en el libro este Grandes Tesoros Ocultos. Sí, es uno de los grandes tesoros, bueno, y además de esas obras de arte que hicieron desaparecer. Y hay uno que a mí me gustó mucho. ¿Eh? El Salón de Ámbar, quizás. El Salón de Ámbar también, que estuvo, bueno, seguro, la KGB detrás del lugar donde pudo haber quedado oculto el Salón de Ámbar. Dicen que se desmontó. No lo sé. Algo se ha encontrado. Se han encontrado varias piezas. Sí, varias piezas, sí. Pero vamos, yo seguro que hasta la KGB sabía que algo de real podía existir en esa historia. Creo que lo cogieron cerca de San Petersburgo, ¿verdad? Durante el asedio de la ciudad de San Petersburgo, ¿no? De los palacios reales, y era una habitación completa forrada en placas de ámbar talladas de una riqueza absolutamente impresionante. De los alemanes y se llevó. Se llevaron a la Prusia Oriental, me parece, y después fue escondido y ya no se volvió a saber nada de él. Pero sí, ya estuvo detrás. Debe seguir las pistas de una especie, yo creo que es más legendario, pero la historia es muy bonita. Lo voy a contar porque también da para una película, si lo veis bien.
Pues se cuenta que el 2 de mayo de 1945, o sea, al final de la guerra, se vio un destacamento de antiguos oficiales de las SS que empezó a tomar posiciones en la carretera, una carretera que iba entre Salzburgo e Innsbruck, ¿no? Y se dicen que estaban tomando posiciones porque se iban a hacer cargo de un tesoro que al parecer procedía del Berghof, del nido del águila de Hitler, donde Hitler pasó una buena parte del tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Casos que dicen que estos oficiales de las SS, cuando se hicieron con una especie de tesoro, de un cajón que vendía en un camión escoltado por estos alemanes desde el Berghof, prosiguieron viaje y llegaron a un lugar que se llamaba el Bayer del Ziller, en Austria. Y que allí hicieron un extraño acto mágico ceremonial y después de eso estos alemanes lo habrían llevado hasta una montaña que se llama Hochfeiler para esconder el tesoro. Claro, el por qué hicieron un acto ceremonial mágico, tipo mágico, nos da a entender que probablemente lo que escondieron lo que escondieron estos generales, estos soldados, mejor dicho, de las SS, fuese un tesoro sagrado. Y de hecho también se dice que después de 1945 varios aventureros estuvieron detrás de ese tesoro y que alguno encontró la muerte en su búsqueda. Por lo tanto, el tesoro adquirió un carácter maldito, ¿no? Pero me digáis vosotros que probablemente tenga poco que ver con la realidad, pero que son historias apasionantes. O el lago Toplitz, recordad que también ahí estuvieron buscando los cazatesoros después de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa marcha musical Impromptu, en donde también se dice que podía estar marcado con una serie de notas musicales el lugar exacto del tesoro perdido de Bormann, que era el secretario de Hitler al final de la guerra. Sí, Bormann. Sin embargo, ¿De qué? todos estos tesoros ninguno se encuentra. No se ha encontrado obras de arte, poco más, pero Sí. esas enormes cantidades de oro que habrían capturado de los bancos centrales europeos y de los judíos, aún no se ha encontrado nada. Vete a saber. De hecho, hace unos 15 días salió una sentencia fallando a favor del Museo Thyssen en Madrid sobre la titularidad de un cuadro que presuntamente había sido expoliado durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay temas muy, muy interesantes y muy Yo os puedo dar una pequeña pista. Yo trabajé en el año 85 al 90 en un banco alemán. Y cuando eres en un banco alemán te dan siempre un tocho sobre la historia del banco, ¿no? Desde el año 3 al 45 el banco no existía. Y a partir del año 47 empieza una expansión, pero prácticamente bestial, en Sudamérica. Pone junio, abre la oficina, bueno, la oficina en Córdoba, la oficina en Brasilia, en función. Para abrir un banco tiene que tener ¿no? activos, ¿no? Tiene que tener algo, ¿no? El dinerillo. O sea, te iban los tíos. Ya, y además en el banco no se podía hablar. Vamos, yo no, en fin. Pero los jefes en aquella época, ahora ya no, eran alemanes, claro. Residentes. Hay cierta relación de hecho, Juan G. hace unos años hubo un escándalo porque se emitieron una serie de francos suizos en oro por el gobierno suizo y cuando se hizo el análisis del mismo se descubrió que llevaba restos de mercurio, con lo cual el origen de ese oro procedía seguramente de dientes. Claro. Con lo cual podéis imaginar que procedían. ¿Dónde viene la...? Vaya. Volviendo a la SS-NNR, ¿qué relación hay de las SS-NNR con la Tierra Hueca? La Tierra Hueca es una de las teorías que Schaffer estuvo tratando de comprobar cuando hace su viaje al Tíbet. La Tierra Hueca y las leyendas de Agartha y Shambhala. Y cuando estuvo en Lhasa, me parece recordar que algunos personajes del lugar le empezaron a contar historias que parecían hacer relación a esa posible existencia de mundos subterráneos cerca de la ciudad de Lhasa. Más al sur, de la zona del Sir también me parece recordar. Y hasta allí marchó Schaffer, pero bueno, una pena. Digo que lo que pasa es que no pudo seguir con sus investigaciones porque
estalló la guerra y entonces las autoridades británicas, ¿no?, se había convertido en un enemigo, ¿no? Le obligaron a abandonar posteriormente la zona de la India, ¿no?, que es esa zona pertenecía, creo, administrativamente a la India británica. Ujú. Pero sí, fue una de las leyendas, de los mitos que estuvieron investigando, seguro. Ujú. Luego en Europa no continuaron, no se estuvo viendo, se veían también, en fin, comunicaciones con No, túneles no me entre... consta, no me ¿no? consta. Sí que algo oí en Canarias, que también estuvieron por ahí los nazis, por cierto, aquí en España estuvieron haciendo algún tipo de investigaciones relacionadas con los guanches, como otros sí, parientes lejanos de los primeros arios. Y hay un tesoro, el tesoro del barranco de Badajoz, es posible, en la zona de Canarias, en donde también se habla de mundos subterráneos en la zona de Canarias. Y sí que pudo haber algún tipo de investigación. Si lo queréis buscar, creo que se llama el barranco de Badajoz. Pero por ahí. El Barranco Cuatagua de Badajoz está en Tenerife y hay quien dice que se trata de una puerta también hacia una tierra hueca, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí, vinculado un ¿verdad? poquito. Me cuentan una historia parecida en cierta manera al de la cueva de los Tallos y todo esto. Lo que sí hubo realmente en Canarias fueron varios puntos donde se realizaba suministro para submarinos. Eso incluso en La Gomera o en Fuerteventura hay algunos sitios que llaman la Casa del Alemán o la Cala de los Alemanes, etcétera, etcétera, vinculado a todo este tipo de cuestiones. Ujú. ¿Y tuvo la SS NNR alguna relación, algún vínculo con las Wunderwaffe, las armas milagrosas nazis? ¿No? Bueno, yo creo que en Nerve no, eso fueron los ingenieros nazis que estuvieron hasta el último momento. Dicen por ahí que muchos alemanes consideraban que cuando estaba todo perdido, que aún se tenían la esperanza de que estas armas milagrosas pudiesen hacer acto de presencia para cambiar el signo de la guerra. No es una leyenda, eso se sabe que es verdad. Hay suficiente literatura, vamos, Ujú. lo que pasa es que, claro, no se llegaron a emplear. También estuvieron detrás de la fabricación de la bomba atómica. Lo que pasa es que no llegaron, bueno, se quedaron muy atrás con respecto a los americanos y después los rusos, claro. Ujú. Ahí discrepo mucho contigo y tenemos un amigo que es Felipe Botalla, que podríamos tener una larga discusión. Lo que sucede con el Anne Herve no participa. Sí, de Lo hecho que estuvimos pasa hablando en un pasado programa con Felipe Botella sobre ello. Lo que pasa es que a partir, quiero recordar que desde el año 44, para unificar todo el esfuerzo científico en armamento, se pasa su gestión a las SS y se pone al general Kammler, que es el que procede a la centralización de todo el esfuerzo de guerra en ese tipo de línea. Sí es cierto que la Anne Herve plantea la existencia, el Anne Herve y el partido nazi como tal, la existencia de lo que llama una ciencia que denominan una ciencia judía y una ciencia germánica, de tal manera que es una ciencia no convencional y que va a hacer determinados planteamientos distintos a lo que se plantea. En cuanto al tema de la bomba atómica, hay bastantes dudas, hasta tal punto de que se plantea que se llega a hacer una explosión nuclear en una de las islas que hay cerca de la zona de Noruega, quiero recordar. Ujú. Pues... Bueno, el caso no llegaron también yo he oído que bombarderos que podían planear hasta Nueva York y atacar la ciudad de Nueva York, después volver planeando, una serie de proyectos que eran totalmente alucinantes, ¿no? Ese que me hablas es el bombardero orbital Sanger, que podríamos considerarlo un antecedente remoto del transbordador espacial. De hecho, incluso lo recuerda más o menos. Alemania tenía grandes ideas, pero lo que ya no tenía era capacidad para poder desarrollarlo. No tenía ni los medios industriales ni los materiales para poder hacer frente a todas estas cosas. Pues, por ejemplo, cuando nos está hablando la gente de los platillos volantes nazis, pues muy bien, pues sí, podría quedar con una teoría. Pero si nos encontramos con que ya no tenían, por ejemplo, tungsteno para fabricar blindajes resistentes para los carros de combate, o que la Fuerza Aérea se encontraba en el suelo porque no tenían gasolina, pues obviamente quedaba fuera su lugar. Claro. Por cierto, ahora mismo se está anunciando la venta de unos combustibles sintéticos, que son los que se llevaban fabricando en Alemania desde finales del año 43 y comienzos del 44,
para hacer funcionar los reactores y gran parte de los medios de combate, porque Alemania no tenía petróleo. Tuvo que recurrir a combustibles sintéticos, que son los que nos están vendiendo ahora mismo como una cosa absolutamente moderna. Sí, yo se lo he oído, pero incluso de antes, ¿no? De antes de que se iniciase la guerra, pues posiblemente estuviesen experimentando con petróleo sintético. Se estaba investigando, lo que pasa es que realmente cuando entra la necesidad es cuando ya se encuentran con que van avanzando. Ya no el único acceso terrestre que tenía era los campos de Rumanía, de Proest y tal, y era imprescindible la realización de ese tipo de combustibles sintéticos para mantener el esfuerzo de guerra en los medios más desarrollados. Obviamente, en otras cosas, pues tenían que recurrir al gasógeno, por ejemplo, para el tema de los camiones, para vehículos y tal, pero para el tema de la aviación, los reactores y todo, pues sí tenían que recurrir a este tipo de medios. Bueno. Amigos, nos vamos ya acercando al final del programa y bueno, la verdad es que es un auténtico placer el poderos escuchar y todo lo que estamos aprendiendo esta noche aquí, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Javier? Perdona, es que se me ha ido un poco la voz. Sí, ibas a comentar algo que te he cortado, perdona. No, simple nada, no iba a comentar nada, ¿no? Que ha sido un placer para mí volver al programa y nada, por aquí me tenéis a vuestra disposición para hacer un debate. Yo también he aprendido muchísimo de los contertulios. La verdad que sí. José Sevilla, ¿tienes alguna última cuestión o comentario? He aprendido mucho con nuestro invitado y hay una película que recomiendo para el que vea cómo se produce la fagotización, por así decirlo, de la universidad por parte del partido nazi, que es una película de Viggo Mortensen que se llama Good, que es un profesor de universidad que acaba entrando en el partido porque sus escritos gustan a NRB y a Himmler. Es muy recomendable. Good. Lo veré. Muchas gracias. Pues habrá muy que buena, muy buena. Juanje. No, realmente también he gustado mucho. Es un tema, como dice Javier, que nunca se queda, digamos, corto, da siempre para algo, ¿no? Y bueno, la verdad que es digamos, esto alucinante, ¿no? Ya lo único que nos falta es llegar un momento a un bar y que alguien nos diga, me gustó su programa, Dr. Jones o Dr. Martínez Pi, ¿sabes? Esto que no se ha oído, ¿no? La verdad que lo de Indiana Jones y este tema va realmente, digamos, coaligado, ¿no? Sí. Ha sido un programa, digamos, súper agradable y que sigue, ¿eh? Es un tema que nunca se agota, que está ahí, que surge cada vez, digamos, nuevas teorías, nuevas investigaciones, que Javier lo puede, digamos, decir que es así. Sí. Que sí, es un tema que gusta. Yo como profesor os lo digo, yo cuando estoy en historia contemporánea me meto con la Revolución Francesa. Bueno, puede gustar o no, la Revolución Industrial, el imperialismo, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial los chavales se vuelven locos y el tema nazi. Claro. Es un tema muy atractivo, lamentablemente, pero es así. Una pregunta, una última pregunta ya, con tu permiso. Una vez que la Segunda Guerra Mundial concluyó, las SS NNERV y todo lo que investigó, lo que hizo, en fin, traspasó estas fechas y se olvidó o se ha ido trabajando sobre lo investigado o qué. Bueno, muchos científicos relacionados con las SS terminaron trabajando para los americanos, o sea que se traspasó, o sea que... Sí, por ejemplo, con la bomba nuclear, con la bomba atómica. Sí. Bueno, pues... la verdad encantado. es que ha sido una maravilla el poder disfrutarte y disfrutaros. Y nada, pues vamos a seguir ahora con nuestra sección. No os vayáis, queridos amigos, que bueno, la sección de Raúl Ferrero que se llama Lugares de Poder y va a continuación de esta tertulia, así que no os vayáis. Amigos, Javier, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo, José Sevilla, Juanje. Chao.
Acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo. A descubrir antiguos templos, monumentos, espacios naturales y sagrados, impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino. Lugares de poder. Un espacio de Raúl Ferrero. Buenas noches, queridos oyentes del Candelabro. Bienvenidos un día más aquí a vuestra sección Lugares de Poder. Hoy vamos a hablar de uno de los ríos y el monasterio, que también lo custodia evidentemente, más conocidos de España y donde más leyendas, magia, misticismo existe. Me estoy refiriendo a un río que pasa cerca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, y es el río Piedra. Ese río serpenteante, lleno de historia, de misterio y de leyenda, que atraviesa acantilados, rocas y vegetación. Y allí, entre sus aguas, se construyó en el año 1194 el monasterio de Piedra, por la orden de los cistercenses. En un principio eran únicamente 13 monjes y este tipo de monjes, esta orden, era una apasionada de los acantilados, de los lagos, del agua, en definitiva, ¿no? Pero anteriormente ellos ya vivían o ya se instalaron en un cenobio de piedra que se conocía como el monasterio de Piedra Nueva. 600 años incluso antes ya vivían en él. Bueno, este monasterio, con la desamortización de Mendizábal, pues prácticamente fue destruido, fue avasallado, podríamos decir, saqueado hasta sus últimas consecuencias, pero esto no hizo que hoy en día aún permanezca parte de él en pie, que se haya restaurado, que se haya, podríamos decir, destinado al turismo, pero no ha hecho que se pierda esa magia, esa mística que esconde no solo el monasterio, sino incluso el río que por allí pasa. Fijaros que muchos de sus lugares mágicos se conocen como el Baño de Diana, o la Gruta de la Pantera, la Cascada Cola de Caballo, los Frenos Altos, la Caprichosa o el Lago del Espejo. Por tanto, está lleno de leyendas. E incluso se entiende, o sea, así se ha considerado, que fue uno de los primeros lugares donde llegó el chocolate, el cacao, cuando vino de América, ¿no? Y allí estos monjes llevaban a cabo su receta para licuarlo y para beberlo. En los momentos de ayuno podían tomarlo de alguna forma, además de ser un alimento francamente reconfortante, y la Biblia pues evidentemente no lo prohibía, ¿no?, para que pudieran llevar a cabo o tomar ese chocolate. Hoy en día, incluso ahí en el propio hotel, hay una exposición permanente de la historia del chocolate que se puede visitar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es un lugar de poder? Por la gran cantidad de leyendas, la gran cantidad de misterios que han ido pasando de generación en generación y que se han escuchado sobre el monasterio de Piedra. Una de las leyendas que se cuenta es que en una noche acudió hasta allí, hasta estos monjes, una mujer que se encontraba endemoniada, y ellos llevaron a cabo una serie de exorcismos y lograron expulsar el diablo que en ella habitaba. Esto ocasionó una guerra entre los monjes y los diablos, hasta tal punto que en medio de esa lucha uno de los demonios alzó en el aire una enorme piedra que lo que pretendía con ella era destruir de cuajo, reducir a cenizas el monasterio. Sin embargo, por el poder de los monjes también, en esa lucha fratricida, consiguió que esa piedra cayera cerca del monasterio, pero no encima del mismo, ¿no? Hoy en día se puede visitar esa roca como la roca o la peña del diablo. Pero también se dice que en noches de luna llena se escuchan a través del cenobio gritos, lamentos, sollozos desesperantes, ¿no?, de aquellos exorcizados de alguna forma por parte de los monjes, e incluso se ve pasear por lo que era el huerto y los jardines del monasterio a una novia
despechada con aire melancólico en busca de ese amor no correspondido. Y también hay otras dos leyendas muy interesantes, ¿no? Una, la del tesoro escondido. Se dice que entre bajo tierra, en algún lugar escondido del monasterio y de esos jardines, se encuentra un tesoro de los propios monjes cistercenses, que allí lo escondieron y que nadie lo ha podido esconder, ¿no? Se dice o se piensa que algunos seres sobrenaturales de alguna forma lo tienen a buen recaudo. Y también se habla incluso de un libro maldito que se encuentra en algún lugar también del monasterio, un libro que no puede ser leído, que nadie puede leer, porque quien lo encuentre y lea sus páginas quedará hechizado de por vida, tendrá una vida de infortunios y de tragedias. Como veis, el monasterio de Piedra lo hace un lugar especial. Recorrer esas lagunas, esos riachuelos, esos lagos, esos ríos, esos acantilados, esas cascadas, hacen del lugar un sitio mágico, porque, como os decía hace un tiempo, allí donde está presente el agua, siempre hay leyendas, y no podría faltar tampoco aquí, en el monasterio de Piedra, la leyenda que se cuenta de que si acudimos en momentos hacia el atardecer fundamentalmente y nos sentamos cerca a la orilla del lago del Espejo, podremos, quién sabe, si ver sílfides, hadas, ondinas, ninfas o sirenas, que incluso se dice se dejan ver en estos momentos del atardecer, cuando todo está en silencio. Sin duda, y por lo que he podido leer de estos seres elementales de la naturaleza, hacen, yo creo, del monasterio de Piedra y del río Piedra uno de los lugares ideales para poderlas, sin ninguna duda, poderlas contemplar. Espero que si vais por allí tengáis la suerte de ver cara a cara alguna de estas hadas, ninfas, sirenas, ondinas, quién sabe, ¿no? Ahí lo dejamos. Feliz noche y nos vemos en próximos programas. Invisible y a la vista. Una sección de El Candelabro con George Wembacher y Frank Scandell. Queridos amigos, muy buenas. Aquí estamos en esta nueva sección que comenzamos, Invisible y a la vista. Y está con nosotros George Wembacher y Frank Scandell, quienes esta semana nos van a hablar acerca de la menorá. La menorá, o el candelabro que tenemos aquí detrás, precisamente, tiene mucho que ver, y es que, bueno, pues es el tema principal de nuestro programa, así que qué mejor que comenzar con este tema. George, muy buenas. Muy buenas a todos los oyentes o televidentes o lo que nos esté mirando por ahí. Uh-huh. Frank. Hola, ¿qué tal? Encantado de volver aquí al Candelabro, hace tiempo que no visito. La verdad que sí, se te echaba de menos. Bueno, pues hace nada tuvimos ya la oportunidad, gracias a Javier Arres, de conocer acerca de la cábala, y yo creo que es ahora un buen momento de que profundicemos un poquito más en la cábala, sabiendo más acerca de la menorá. ¿Qué es la menorá? En fin, contarnos un poquito más. ¿Qué relación tiene la menorá con la cábala? Bien. Mira, yo empezaría preguntándote, tú que acabas de hacer un programa con respecto a cábala, uh-huh, desde un punto de vista erudito y rabínico. Me gustaría saber qué te ha quedado claro. Si tú has aprendido en ese programa, ¿para qué sirve y cómo manejarla? O sea, ¿qué es esto? La cábala, ¿cómo la puedes utilizar día tras día? ¿A ti te ha quedado claro? Hombre,
ha sido un programa de iniciación muy básico acerca de lo que es la Cábala, en fin, pues los Sefirot, pero desde luego sé que con vosotros vamos a aprender muchísimo más, ¿no? La idea es esa justamente, y seguramente habiendo tomado el punto de vista erudito de esto, habéis aprendido un montón de nombres, tenéis un montón de nombres en hebreo, tenéis un montón de características, pero claro, ahora no sabéis qué hacer con este menjunje de cosas. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer el trabajo que Adonai le mandó a Moisés, que le dijo, tradúceme todo esto, todo este conocimiento de Oriente que era bastante complejo, para que pueda ser traducido a la gente de Occidente, que en aquel momento era bastante ignorante, que eran en realidad en base a esclavos egipcios que se fueron a Occidente, que se fueron de Egipto, pero que no tenían formación. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es repetir el trabajo que trató de hacer Moisés en cumplimiento de la orden de Adonai y explicaros qué se hace con esta cábala, cómo se arma, y está muy facilita de entender, muy sencilla de entender, cuando se mete en este candelabro de 7 brazos que se llama menorá, y que lo habéis visto en todos los templos judíos, también en los templos cristianos, sí, hemos heredado, que está para servirnos de guía. Así que bueno, lo primero, antes de comenzar, lo que tenemos aquí detrás es no una menorá, sino una Hanukkah. No, es un poco diferente, como podéis ver. Es un poquito diferente. Pero la Hanukkah es otro símbolo completamente distinto, que lo podríamos hablar en otro momento, que no es para hoy, pero este símbolo de siete candiles, con velas, si le pones velas, pero en realidad es óleo sagrado lo que debería ir ahí, lo vamos a ir describiendo y quiere decir una cosa totalmente diferente. Así que te dejo, Frank, para que continúes. Simplemente esta forma de cuando uno habla de esto, Cábala es una palabra en arameo, básicamente hebreo, son lenguajes hermanos, como el árabe incluso, que significa tradición y viene de un verbo que es lekabel, que significa también recibir. Ojo, eso es muy importante. Cuando alguna vez a uno, y no siendo mi tradición, pero cuando alguna vez se me pregunta esto cómo funciona, yo le pongo a los televidentes, a los oyentes, un ejemplo clarísimo que seguramente lo habéis visto en el cine, incluso con vuestros hijos, porque resulta que es una historia supuestamente infantil. Es La Bella y la Bestia. Quienes habéis visto La Bella y la Bestia entenderéis de qué va esto, de qué va en realidad esta cuestión de la menorá y su misión. Si os acordáis, La Bella y la Bestia se trata de un romance, de un ser que es real con un ser que está detrás de las apariencias, que es Bella y Bestia, ¿correcto? Hay dos personajes en la novela, en la película, caricatura o no, que son Lumière, precisamente, que es un candelabro, si lo veis, y Ding Dong, que es un reloj, ¿ok? Estos dos personajes son un poco como Don Quijote y Sancho. Uno va acelerado, absolutamente rápido, hay que promover la cena romántica, la unión de lo real con lo que es aparente, de bella con bestia en este caso, ¿ok? Pero al lado de Lumière está Ding Dong, que es un reloj, además, un reloj despertador, muy sutiles los mensajes aquí, y que están marcándole el tiempo a Lumière para que no vaya tan rápido. Pero el tiempo del que habla, que señala Ding Dong, ir a buscarlo, os va a encantar. El tiempo que señala Ding Dong no es el del tiempo cronológico, cronos, en este caso cronológico que todos utilizamos todos los días. Se trata de otro concepto de tiempo que es el kairos, y eso es griego. Y el kairos de lo que trata es el momento que debe ser, el momento propicio que es para lo que tiene que suceder, que es que Bella y Bestia se tienen que enamorar entre sí. Esto tiene que ver con la psique de cada uno de nosotros, en los que el ejercicio de la menorá y de todo esto que nos quiere enseñar a través de los 10 sefirot que se llaman, ¿okay? Se trata de que nosotros cuestionemos de alguna forma quienes creemos que somos, para encontrar de que realmente hay una apariencia que es bestia, hay una apariencia que esconde una realidad más allá, y que el ejercicio de encontrarlo a través de Lumière, de que te cases o de que te enamores con esa imagen,
es de encontrar exactamente quiénes realmente somos y por tanto quiénes somos ante los demás. Eso es un ejercicio de magisterio y eso es lo que la Menorá pues, nos trae. Absolutamente práctico, pragmático y fácil de entender para todos nosotros. Básicamente, esto que está contando Frank es sumamente interesante. Es el equilibrio entre bella y bestia, lo que realmente somos todos. Podríamos decirlo de otra manera, más bíblica, ángeles y demonios. Entonces, el compaginar ángeles y demonios nos toca, porque ambas cosas vienen en la creación, las dos juntas. Entonces, no podemos separarlas en realidad. Todas esas cosas viven en cada elemento de la creación, y nosotros somos elementos de la creación, y de tal forma, pues, tenemos esas dos cosas. Hay que saber cuándo soltar, o controlar, o atar, o liberar unos u otros. Y eso es lo que nos enseña la Cábala, ni más ni menos. Nos enseña a controlar nuestros ángeles y nuestros demonios. Y por eso es tan útil, si sabemos utilizarlo. Exactamente. Y la menorá, ¿qué pinta aquí la menorá? La menorá es básicamente el instrumento que se ha utilizado para incorporar las 10 sefirot visibles y la séfira invisible dentro de un instrumento que se pueda entender mejor que ese cuadro diagramático que tienes siempre cuando hablas de Cábala, que no puedes entender dónde va, dónde viene, por dónde empieza y por dónde termina. Esa representación de la Cábala tradicional, debemos recordar que se encuentra en las catedrales, en las iglesias grandes, generalmente cerca de los cimborrios, en el transepto, donde se une la nave y el transepto, hay como una imagen de puntos y líneas que se van uniendo entre sí, que son básicamente la representación de estas estrellas que están en el cielo, pero que pueden leerse, traducidas dentro de la catedral. Y esto, lo que hay ahí son justamente las sefirot, son los caminos que nos llevan realmente a conectar con Dios. No es que nos llevan a Dios, es que es a conectar con Dios. Y lo que ha pasado es que cuando hubo que entenderlo, cuando Moisés se va de Egipto con esa cantidad de gente que en realidad no era gente culta, porque eran esclavos, Dios le ordena a Moisés que traduzca de alguna forma todos esos conceptos que los orientales, los egipcios en aquel momento tenían tan claros, desde el punto de vista erudítico, sacerdotal, de los hierofantes, y que lo tradujera de tal forma que toda la gente pudiera entenderlo. Y para eso le ordenó construir un instrumento, este instrumento, la menorá. Le dijo exactamente cómo tenía que conformarlo, de qué forma tenía que trabajar el oro que tenía que utilizar para hacerla, con martillo, darle la forma que tiene que darle, que es esta forma, realmente esta es la forma de la menorá circular, aunque hay muchas formas que se pueden ver por ahí, esta es la verdadera forma original, que son círculos, semicírculos en los brazos. Y en cada uno de estos puntos, en estos 7 puntos de arriba, en estos 3 puntos intermedios, y en la base, colocó cada una de las séfiras que se corresponden con uno de los puntos de la menorá, ordenadas de tal manera que de un lado del brazo, de un lado de los brazos, de un lado del candelabro, está todo aquello que es lo que recibimos de Dios, todo lo que es teóricamente bueno, lo que viene heredado del ser superior que nos crea, y del otro lado, todo lo contrario, todo lo que hay que recoger del medio, todo lo que es contrario a lo bueno, lo opuesto, para que logremos encontrar un equilibrio de tal forma que nuestra forma, nuestra personalidad, nuestro ser nos permita progresar por esto que representa ni más ni menos que el árbol de la vida, en donde aquí está la base del reino y aquí está la corona que domina el reino. Sí. ¿Puedes, por favor? Es que no se te ve la cabeza. Estás hablando... Estoy aquí. Quería mostrar esto. Sí. Quería enseñar esto, sí. Sí. Vale. Entonces, no sé, Frank, si quieres continuar. Sí, cómo no, exactamente. Cuando, en este caso aquí, cuando Marcelo ha hecho referencia a la séfira o sefirot, séfira es en singular, sefirot es en plural. De lo que estamos hablando aquí, pensemos en que
como si fuese, siendo un árbol, pensemos que son de alguna forma frutos, ¿no? Un fruto de esto, otro fruto de esto, lleva a este fruto, etc., ¿no? Y entonces hay otra palabra que en este camino que es hacia Dios, lógicamente parece que es unidireccional, es decir, solamente hay una dirección en las cosas. Es decir, en el trabajo que tiene Moisés, que es el de gobernar a un pueblo, el de ordenar a un pueblo o una serie de pueblos, que son los que salen de Egipto en este caso, el ordenamiento social tiene esa característica. Bueno, estas son las órdenes que hay que seguir, adelante. No obstante, hay una dimensión aquí que George lleva mucho tiempo hablando de esto, y yo he podido conversar con él en cierto tipo de reuniones, especialmente en su casa, en el que el camino hacia Dios, o por ejemplo esto que se llama la corona, el keter, se llama aquí en la menorá, ¿no? En el árbol de la vida, ¿ok? Hay un camino de vuelta. O sea, no nos podemos conformar simplemente con el ordenamiento social, que eso está muy bien, pero hay un camino que es el de vuelta, que es el camino del individuo. Esto es muy junguiano de alguna forma, ¿no? Jung es alguien con esto directamente, pero como poniéndolo como ejemplo, ilustrando un poco para los oyentes y televidentes, es el camino no solamente de la obediencia y de la socialidad y de la función cívica que todos tenemos y nuestra imagen ante los demás. Hay un camino que es de vuelta, que es el de la integración y el de la individuación. Esto es muy junguiano, repito. Cada una de estas séfiras a las que se ha referido Marcelo, estos frutos, como frutos que son, hay otra palabra aquí que es clipá y clipot. Nuevamente, en singular y en plural. ¿Qué significan estas palabras? Lo opuesto es el cascarón del fruto. Eso significa cascarón o cáscara, ¿no? Se supone que en ese camino hacia la ketera, hacia la corona, se supone que en ese camino nosotros vamos, para conocer el fruto tienes que romper la cáscara o quitar el cascarón de alguna forma. El camino de vuelta es encontrar de alguna manera por qué había un cascarón ahí. ¿A cuento de qué tiene que haber un cascarón ahí? Y ese camino de vuelta es el de la maestría individual. Realmente de lo que estamos hablando, amigos, es de magia, pero magia bien entendida. Magia es una palabra, la palabra que además de extracción persa, donde también estuvieron, por cierto, los hebreos luego llamados judíos. La palabra magia tiene un origen etimológico exactamente igual al de magisterio. Realmente lo que pretende esta cuestión tan ética, pragmático, además tan ético y tan pragmático como es la menorá, lo que pretende en el camino de vuelta es la maestría o el magisterio, la magia del autoconocimiento en su totalidad. Ahora, esto suena muy bonito así con palabras como lo que estamos diciendo. Ahora, la práctica de esto no requiere, esto es una cosa ya mía, que yo he llegado a esa conclusión, no requiere de motivación, requiere de disciplina. Es cuando uno atrás ya no necesita, la motivación siempre es externa, ¿no? Pero ya esto requiere disciplina, ya no es, disciplina tiene que ser también relacionado con la etimología, es ser el discípulo de uno mismo. Pues Invisible y a la vista es la sección que comenzamos en esta semana con George Weinberger y Frank Scandell. Grandísimos, muchísimas gracias y bienvenidos al Candelabro. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y continuaremos. Decirte algo antes de que te nos despidas, porque sí, vamos por a favor. tener que avisar qué vamos a hacer, porque hasta ahora no hemos explicado mucho. Sí. Déjame decirte que lo que vamos a hablar en el próximo programa va a ser cómo se sube por este árbol de la vida. Cómo se hace para llegar desde esta base a la corona del dominio del mundo en el que vivimos. De la corona, que llevemos la corona, el Keter, la corona del universo al que pertenecemos. ¿Cómo conseguimos dominar ese universo? Eso es para lo que sirve la Cábala, para entender cómo llegamos de la base a la punta del árbol o del candelabro, para poder tener el control de ese universo. Y eso es lo que vamos a empezar a explicar en el próximo programa, ¿te parece? Perfecto. Pues
Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti y a la gente que nos escucha. Nos vemos la próxima semana. Chao. La próxima semana. La biblioteca. Esta semana en la biblioteca de El Candelabro, la Ahnenerbe en España, de Javier Nicolás, editorial EAS. Los científicos de Hitler, autor Eric Fratini, editorial Espasa. Historia de la Ahnenerbe, de 1935 a la actualidad, una autoedición de Juan Campos. Y Grandes enigmas del pasado, una autoedición de Javier Martínez Pina y Javier Ramos. Amigos, hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche acompañándonos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo podéis hacer dejándonos mensajes en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en Twitter, ahora X, estamos en Facebook, tenemos grupo de Facebook y nuestra página de Facebook. Podéis dejarnos mensajes y nosotros encantados de contestaros. Y por supuesto, podéis seguirnos, podéis darle al like y nos podéis apoyar. ¿Cómo nos podéis apoyar? Muy sencillo, haciéndose miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Esto cómo se hace? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Gracias amigos, pues lo dicho, nos volvemos a encontrar en la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene, aquí en El Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao.